La primera enseñanza que nos tenemos que llevar de la clase de hoy se la vamos a dejar a esta señorita para que nos la cuente. No, profe, No está compartiendo sonido. Sí, no me escucho. ¿No se escucha? No, tiene que compartir de vuelta y poner compartir sonido. Ay. Espera. ¿Cómo era que tengo que hacer? Me dijiste... Sí, dejar de compartir Sí. de vuelta y antes de darle a la pantalla sale un cuadradito abajo, una cajita que hay que tildar que dice compartir sonido. Ah, compartir sonido. Jeje, qué bobo que soy. Gracias. Acá está. De nada. Entonces, vamos de nuevo. Si voy a salvar al país, debo aumentar ¿Ahora se escucha? los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. Me fascina. ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí, también a mí. 30 segundos, señora. Lisa, necesito un favor. Voy a dirigirme a 100 millones de personas. Esto puede afianzar o derribar mi presidencia. Sí, entiendo. Solo quiero poner mi música de fondo mientras tú parloteas lo que quieras. El botón de play está un poco flojo, así que debes sujetarlo. ¿Estás loco? ¿Qué? Dijiste que debía hacer algo con mi vida. 5 segundos. ¡Mamá! Compatriotas e ilegales que votaron por mí. Voy a procurar ser breve. Su país los necesita. Es por eso que hoy propongo un ajuste temporal reembolsable. Reembolsable me parece bien. Es mejor que un impuesto. ¡Te amamos, presidente Simpson! Los meses futuros serán largos y arduos, pero solo es a través del esfuerzo Si les que... gusta. Bueno. El punto que nos hace Lisa, justamente, es... Si voy a salvar al país, Oh, debo aumentar... basta, ya lo salvaste el país. No importa cómo llamemos a los impuestos. No importa si lo llamamos tributo, tasa, aporte, contribución, aporte extraordinario y solidario, arancel, derecho, patente, etc. La clave para nosotros los economistas es que es una transferencia de dinero coercitiva. Ahora tenemos que definir los elementos que constituyen los impuestos. O los tributos, mejor dicho. Todo impuesto es una ley. Toda ley impositiva tiene que definir estos 4 elementos para que la ley cumpla su función de definir un impuesto. A propósito, yo uso impuesto cuando ustedes leen tributo, porque es lo mismo. ¿Qué es el hecho imponible de un impuesto? El hecho imponible de un impuesto es el fenómeno económico o la decisión que toma un individuo y o una empresa, un agente económico, y por la cual va a contraer obligaciones impositivas. Consumir, invertir, comprarme un auto, comprar un paquete de cigarrillos, ahorrar. Esos son distintos hechos imponibles. ¿Qué es la base imponible de un impuesto? La base imponible de un impuesto es sobre lo que se va a aplicar, el valor sobre el cual se va a aplicar el impuesto. ¿Qué es la alícuota? La alícuota, como ustedes ya saben, es lo que va a definir qué porcentaje o qué proporción de la base imponible va a ser la obligación tributaria.
Y por último, el sujeto pasivo de un impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto. No necesariamente el que toma la decisión es el sujeto pasivo. Y no necesariamente el sujeto pasivo es quien carga con el peso económico del impuesto. Porque los impuestos se trasladan. Entonces, legalmente, el impuesto puede estar en cabeza de alguien y no necesariamente ese alguien sea el que realmente paga el impuesto en términos económicos. A partir de estas cuatro elementos de los impuestos, nosotros en economía clasificamos a los impuestos de distintas formas. Es importante que reconozcamos estas categorías, estas clasificaciones, porque cuando leamos vamos a ver que se hacen referencia a alguna de ellas. Según el hecho imponible, justamente, según la decisión económica, los impuestos se van a categorizar a los consumos, a los ingresos y a los patrimonios. Según la cantidad de etapas del proceso de consumo, producción, distribución, consumo, los impuestos se van a clasificar en monoetápicos o multietápicos. Una etapa más de una etapa. Según sea que el hecho imponible esté definido en términos generales o en forma específica, el impuesto va a ser general o específico. Según cómo se calcule la base imponible, el impuesto puede ser cedular o declarativo. Un impuesto declarativo es cuando la responsabilidad del cálculo de la base imponible cae en cabeza del contribuyente, ¿no? El impuesto a las ganancias es un impuesto en el que el contribuyente tiene que llenar una declaración jurada y decirle al fisco, esta es mi base imponible. Después el fisco controla esa declaración jurada. Eso es un impuesto declarativo. Un impuesto cedular es un impuesto en el cual la administración tributaria cuenta con la información necesaria y suficiente para calcular la base imponible. Y entonces el impuesto lo liquida y lo calcula el fisco y le manda al contribuyente la factura. Por ejemplo, el ABL, el impuesto inmobiliario o la patente automotor, donde el contribuyente recibe una boleta que le dice cuánto tiene que pagar. A eso se lo llama cedular. ¿Por qué? Porque antes se llamaba, a esa boleta se la llamaba cédula impositiva. Era lo que recibíamos en nuestras casas, o lo que recibían nuestros padres o nuestros abuelos. Según cómo esté definida la alícuota, el impuesto va a ser ad valorem cuando la alícuota está definida en términos de porcentaje. Por ejemplo, el IVA, el 21% de alícuota, eso es un impuesto ad valorem, o los aranceles a la exportación, eso es un impuesto ad valorem, o específicos, cuando la alícuota no está definida como un porcentaje, sino como un monto fijo expresado en pesos. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos, lo que se paga por litro de nafta o de gasoil está definido según la norma en pesos, que se actualiza trimestralmente por el IPC. Por último, los impuestos se califican o se clasifican entre directos e indirectos. Cuando el sujeto real coincide con el sujeto pasivo, el sujeto real es el que en la práctica carga con la obligación económica de pagar el impuesto es directo. El típico ejemplo de un impuesto directo es el impuesto inmobiliario. La persona dueña del inmueble es la que tiene que pagar el inmueble. Es un impuesto directo. El impuesto indirecto de manual es el impuesto a las ventas. El IVA es un impuesto al consumo. Cuando yo compro un paquete de cigarrillos, o de galletitas, mejor dicho, me aplican el IVA,
Pero según la ley, el que tiene la obligación de ingresar el impuesto a la AFIP no soy yo como consumidor, sino que es el vendedor. Por eso es un impuesto indirecto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Ok. Entonces, avancemos un cachito más. Sí, como dijimos en la primera o segunda diapositiva, como dice Artana, el objetivo del sistema tributario es financiar el gasto público. Nosotros, cuando hacemos análisis económico de los impuestos, no discutimos si tiene o no tiene que existir impuestos, porque la discusión sobre si tiene o no tiene si tienen o no que existir impuestos es una discusión sobre el nivel de gasto. Ahora, dado un nivel de gasto, la tarea del economista es encontrar los impuestos menos malos. Todos los impuestos son malos, no hay impuestos buenos. O sea, eso que van a estudiar en otras materias, llamado teoría de la imposición óptima, es como, o sea, ahí hay que volver a pasar el video de Elisa. No hay impuesto óptimo, porque no hay impuesto indoloro. Si no, serían voluntarios los impuestos. Si existiera un impuesto óptimo, ese impuesto sería voluntario. Y como nosotros sabemos, desde que estudiamos bienes públicos, los impuestos son obligatorios porque si no, todos seríamos free riders, porque todos somos inteligentes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es comparar impuestos para poder elegir el impuesto menos distorsivo, menos equitativo, que consideremos más justo. Pero siempre tiene que ser una elección entre un par o una terna o lo que sea, un conjunto de impuestos que nos permitan recaudar los recursos suficientes para financiar el nivel de gasto. O sea, segundo concepto clave, decir que el impuesto a las ganancias es un impuesto distorsivo es hacer una declaración, una confesión de ignorancia. Porque todos los impuestos son distorsivos. ¿Por qué todos los impuestos son distorsivos? Porque son obligatorios. En términos de microeconomía, aún el impuesto... ¿Se acuerdan cuando hablamos del impuesto de suma fija? Cuando estudiamos el First Best de regulación del monopolio y decíamos que la política de First Best era cobrar un impuesto de suma fija. Y decíamos, en micro nosotros sabemos que si el impuesto de suma fija no afecta a las decisiones marginales. Y ese es como nuestro punto de referencia para considerar un impuesto, entre comillas, no distorsivo. Pero es mentira que no genera ningún cambio. ¿No? Si yo gano 1.000 pesos y vos me cobrás un impuesto de 200 pesos, haga lo que yo haga, yo ahora tengo disponibles para consumir en lo que yo quiero consumir 800. Entonces es obvio que después de impuestos voy a estar peor que antes de impuestos. Por eso todos los impuestos son malos. Y por eso nuestro objetivo cuando estudiamos análisis económico de los impuestos es elegir el menos malo. Pero no hay impuesto óptimo. ¿Cómo va a ser óptimo que yo tenga 200 pesos menos para consumir en lo que quiero? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a usar para analizar a los impuestos? Los principios de equidad y de eficiencia, básicamente. ¿Qué es el principio de equidad?
Cuando hablamos de equidad en tributación, en realidad vamos a mirar la equidad desde el punto de vista de dos planos distintos. Uno, lo vamos a mirar desde el punto de vista del deber ser, la economía normativa. Y el otro punto que lo vamos a mirar es del punto de vista de la economía positiva. Desde el punto de vista de la economía normativa, nos va a preocupar la equidad horizontal. A partir de la Revolución Francesa, las democracias parten de un principio básico, que es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Por lo tanto, si el principio básico es que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, en punto de vista de las leyes tributarias se debe aplicar el mismo criterio, la igualdad ante la ley. Los individuos que son iguales desde el punto de vista del impuesto tienen que pagar lo mismo. Ese es el criterio básico y el deber ser de la equidad horizontal. Dos personas que ganan lo mismo tienen que pagar lo mismo. No importa si yo gano plata vendiendo mates, fabricando y vendiendo mates, o gano plata cobrando los intereses de mi plazo fijo en el banco. Si dos individuos ganan lo mismo, no importa cuál sea la fuente de ingresos, tienen que pagar lo mismo. El segundo criterio es el de la equidad vertical. En la vida real no somos todos iguales. Entonces, ¿qué hacemos con los que somos? ¿Cómo tratamos a los diferentes? La respuesta a esa pregunta es una respuesta que toma en cuenta aspectos distributivos. O sea, el señor que gana 200 no es igual al señor que gana 300. ¿Cuánto tiene que pagar el que gana 200 y cuánto tiene que pagar el que gana 300? A partir de esa respuesta, nosotros vamos a poder clasificar a los impuestos en tres grupos: los impuestos proporcionales, los impuestos progresivos o los impuestos regresivos. ¿Y paró esto? ¿Por qué no? Oh, PowerPoint no responde. Esperen un cachito, chicos. Se me colgó el PowerPoint. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. ¿Se colgó el Zoom también? Qué misterio. Ah, no, el Zoom no se colgó. Entonces, esperen que vamos a reiniciar el PowerPoint. Reiniciar el programa. No, no quiero enviar ninguna información. A ver. Ahí está. Bueno. Ahí se me reinició el... No, compartir pantalla de nuevo. Ahí está. Entonces, vamos acá de nuevo.
¿Cómo responder? O sea, el principio de equidad es muy sencillo. Simplemente tenemos que mirar la norma, ver cuál es el hecho imponible y ver que todos los que caen dentro de ese hecho imponible tengan el mismo tratamiento. La equidad vertical es mucho más difícil de resolver. Desde el punto de vista teórico, hay dos formas de responder a la pregunta, cómo tratar a los distintos. La primera forma o la primera respuesta es lo que llamamos el principio de la capacidad contributiva. La segunda la segunda forma o respuesta a esa pregunta es lo que llamamos el principio del beneficio. ¿No? La discusión sobre la capacidad contributiva es muy vieja. Muy vieja. Ya Stuart Mill, en su libro Principios de Economía Política, planteaba una posible solución a cómo medir la capacidad contributiva. ¿No? Acá viene un tema que hablamos la clase pasada, la anterior, no, la clase de repaso, antes del examen, ¿no? Que es la teoría del sacrificio, y que entonces la lógica era que cada individuo pague impuestos al punto tal en que su sacrificio sea igual. ¿No? ¿Qué quiere decir? La desutilidad que le causa el impuesto sea igual. O sea, si le vamos a poner impuestos a dos individuos, que el sacrificio en términos de desutilidad, o sea, la desutilidad que deja de tener, perdón, la utilidad que deja de tener porque tiene que pagar impuestos, sea la misma. El problema que tiene esa idea, como ya lo sabemos, es que no existen los útiles, no podemos comparar utilidad. La segunda forma de medir la capacidad contributiva es el patrimonio, ¿no? La riqueza, que paguen según lo que tienen. Acá tenemos un segundo problema, que es que los impuestos patrimoniales ya lo vamos a ver con más detalle porque nos vamos a dedicar una clase o más, ahora que están tan de moda este tema, pero los impuestos patrimoniales son difíciles de cobrar porque son fáciles de evadir. ¿No? Por ejemplo, en Argentina hay una manera muy fácil de evadir los impuestos patrimoniales, que es tomarse el buquebús, ir hasta Montevideo, crear una sociedad en Montevideo y poner los bienes que yo tengo en Argentina a nombre de esa sociedad. Después vengo a la Argentina y registro la sociedad en Argentina y chau. ¿De quiénes son esos bienes? De la sociedad, no son míos. La convención, a pesar de que sigue teniendo un montón de problemas, y ya lo vamos a ver seguramente en la clase que viene, es que la aplicación del principio de la capacidad contributiva se hace a partir del ingreso. Por eso, como vimos hace un rato, los impuestos a los ingresos son la principal fuente de tributación de los países desarrollados. ¿No? Y ya que estamos, nos pasamos un aviso. Para los economistas, los impuestos a los ingresos son lo que acá en Argentina se llama impuesto a las ganancias. Que en realidad, como ustedes ya deben saber, a partir del 2016, el impuesto a las ganancias de las personas no se llama impuesto a las ganancias, aunque lo seguimos llamando igual así, se llama impuesto a los ingresos personales. No, en inglés resolvemos el problema porque en inglés decimos tax income y chao. Entonces no hay problema de decir que el trabajo no es ganancia, el salario no es ganancia y todas esas pavadas que escuchamos los economistas. El segundo criterio
o principio para resolver el problema de la equidad vertical es este temita sobre el cual hablamos bastante en la clase repaso antes del examen. El principio del beneficio, ¿no? La idea de Wicksell de financiar, de determinar el nivel óptimo de bienes públicos a través de un impuesto al beneficio, cobrar impuestos en función de la utilidad o beneficio que el individuo recibe al consumir bienes públicos. Tenemos un problema para aplicar esto a la práctica, que es que no sabemos cómo hacer para que se revelen las preferencias. Hay algunos casos prácticos donde aplicamos el principio del beneficio porque en realidad resolvimos el problema de la revelación de las preferencias, ¿no? Los peajes, las tasas aeroportuarias, el estacionamiento público medido, son todos casos donde existen mecanismos de exclusión. Si hay mecanismos de exclusión, no hay free rider y por lo tanto estamos obligados a revelar las preferencias. Si estamos obligados a revelar las preferencias, podemos asociar ese tipo de tasas o impuestos al principio del beneficio. El problema que tenemos, de nuevo, es que no sabemos cuánto es el beneficio que obtiene el individuo. Y hay otros ejemplos que son los aranceles que nos cobran por realizar trámites. ¿No? Si quiero sacar la policía, me obliga a que yo ande con un DNI. Me pide el DNI, me para ahora más, ¿no? Con el tema del control de la pandemia, yo qué sé, te paran y te piden el DNI. Para tener el DNI tenés que pagar. Eso en realidad es más asociado a un precio que a un impuesto. En la práctica, si ustedes recuerdan, tenemos que los países en desarrollados cobran principalmente ganancia, impuestos generales a las ventas, impuestos a la seguridad social, impuestos específicos. Son todos impuestos que no aplican el principio del beneficio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Avancemos sobre el principio de eficiencia. De nuevo acá tenemos que tomar de punto de partida lo que estudiamos en la primera parte de la materia. Lo mencioné hace un rato. Nosotros vamos a hablar de eficiencia de un impuesto como sinónimo de neutralidad de un impuesto. ¿Qué quiere decir que un impuesto sea eficiente o que un impuesto sea neutral? Quiere decir que no afecta a la decisión marginal del individuo. El individuo tiene que decidir hacer algo y esa decisión marginal no se ve afectada por la existencia de un impuesto. Tiene que elegir entre tomar whisky o tomar vodka, o entre tomar Coca-Cola o tomar Pepsi, o entre comer carne o comer pollo, o entre comprar dólares o poner un plazo fijo. Bueno, todas esas decisiones, vamos a decir que los impuestos que gravan esas decisiones son neutrales si las decisiones no cambian después de que le ponemos el impuesto. Si la decisión cambia, o sea, si yo antes prefería comer carne y ahora como pollo, el impuesto no es neutral. Si yo antes quería comprar dólares y ahora prefiero poner plata en un plazo fijo, el impuesto no es neutral. Si yo antes quería trabajar y ahora prefiero no trabajar, el impuesto no es neutral. Desde el punto de vista técnico, nosotros ya lo vimos cuando vimos precios de Ramsey. De hecho,
como yo les conté, creo, no me acuerdo, creo que sí les conté, Ramsey elaboró su teoría tratando de definir la mejor forma de cobrar impuestos específicos. Un impuesto va a ser neutral cuando no exista el triángulo de Haberger, o lo que es lo mismo, el costo de bienestar, la pérdida de bienestar, la reducción del excedente del consumidor, sea igual a la recaudación del impuesto, ¿no? Porque estamos suponiendo, en esta idea, que el objetivo del impuesto es recaudar. Entonces, si bien nosotros le generamos un perjuicio al individuo, como yo dije hace un rato, me pones un impuesto de suma fija de 200, yo cobro 1.000 pesos y me pones un impuesto de 200. Entonces yo ahora en lugar de gastar 1.000, puedo gastar 800, tener un ingreso disponible de 800. Ahora, se supone que ese impuesto el Estado lo va a gastar en algo que yo quiero consumir. Por ejemplo, bienes públicos. Por eso se iguala, o sea, si el costo de la pérdida de bienestar, la reducción del excedente del consumidor, es igual a la recaudación, el impuesto es neutral. ¿No? Este es un gráfico que ustedes ya conocen, porque lo vimos con Haberger, con precios de Ramsey. Se llama triángulo de Haberger a la diferencia del excedente del consumidor. Tengo el excedente del consumidor a un precio de equilibrio, le pongo un impuesto, se reduce el excedente del consumidor. La diferencia de excedente del consumidor se puede separar en dos partes. El rectángulo rojo es la recaudación. El triángulo azul es el llamado triángulo de Haberger o peso muerto del impuesto o pérdida de bienestar del impuesto. Como ya vimos cuando estudiamos precios de Ramsey, es exactamente la misma idea. El triángulo que mide la pérdida de bienestar es función, dado el impuesto, es función de la elasticidad de la curva de demanda o de la pendiente de la curva de demanda. Cuanto más, disculpen, cuanto más plana sea la curva de demanda, más elástica sea la demanda, mayor va a ser el triángulo. Entonces la recomendación de Haberger, perdón, la recomendación de Ramsey es mayor carga tributaria sobre los bienes con demanda más inelástica. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, impuestos que gravan bienes con demandas más inelásticas van a ser más eficientes que impuestos que graven bienes con demanda más elástica. Para eso nos sirve el principio de eficiencia. Ahora vamos a pasar. El análisis de Haberger tiene un problema que es un análisis, es una recomendación que surge a partir de un análisis de equilibrio parcial. De nuevo, como vimos con Ramsey, en la vida real, los casos donde desde el punto de vista de las finanzas públicas o desde el punto de vista de los impuestos vale la pena hacer análisis de equilibrio parcial, o mejor dicho, las recomendaciones del equilibrio parcial son útiles, son muy pocos, justamente porque estamos hablando de economía de bienestar. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos un análisis de equilibrio general de manera muy fácil? Bueno, suponemos que en el mundo
en la economía que estamos analizando existen dos bienes, el bien X y el bien Y. Y entonces tenemos una restricción presupuestaria y sabemos que la restricción presupuestaria vamos a analizar los efectos de los impuestos según qué pasa con la restricción presupuestaria. Si yo pongo un impuesto de suma fija, la restricción presupuestaria se mueve en forma paralela, ¿no? La situación 1 es esta, la situación después del impuesto es esta. Tengo menos ingreso disponible para gastar en los bienes X e Y. A ver, ya no me acuerdo qué decía acá abajo. Esperen un minuto. ¿Cómo va a hacer esto? X e Y. No. Si en cambio yo le pongo un impuesto sobre el bien X, la restricción presupuestaria gira hacia el origen con punto fijo en Y. Si le pongo un impuesto sobre el bien Y, la restricción gira hacia el origen haciendo punto fijo en X. Lo primero que nosotros aprendemos como economistas o como estudiantes de economía es saber este gráfico. Tengo una curva de indiferencia, tengo una restricción presupuestaria, tengo un punto de equilibrio E. Le ponemos un impuesto al bien Y, la restricción presupuestaria gira hacia el origen, por lo tanto, ahora hay un nuevo punto de equilibrio que corresponde a una curva de diferencia inferior, con un nivel de utilidad inferior, y ese nuevo punto de equilibrio es E1. ¿No? Todos ya lo recontra saben porque lo estudiaron en microeconomía. Ahora vamos a descomponer el movimiento que sufre, el efecto que sufre el individuo cuando le ponemos un impuesto en dos partes. Vamos a decir que primero vamos a separar ese efecto entre el efecto